Bienvenidos, soy el docente Jorge Alberto Bravo y a continuación les voy a hacer una explicación general sobre el diligenciamiento del formato RDC 125 que corresponde al informe final. Entonces en la primera hoja encontramos la portada donde se diligencian los datos básicos, nombre, la modalidad, se refiere a si es proyecto de investigación, si es desarrollo tecnológico, monografía, emprendimiento o seminario. Seguidamente encuentran el espacio para colocar los nombres con sus números de identificación, la facultad a la que pertenece el programa académico, la ciudad y la fecha de presentación. La segunda hoja, una contraportada, donde encuentra los mismos datos. Adicionalmente debe colocar el título al que opta los autores, es decir, el título del programa académico, el director que lo está asesorando, el grupo de investigación al que pertenece el programa y los demás datos de la facultad, el programa, la ciudad y la fecha de presentación. Esta tercera hoja es la hoja que van a diligenciar el director y el evaluador del proyecto. La dedicatoria, que es un espacio donde usted dedica el trabajo de forma especial a aquellas personas, a aquellas entidades, a los familiares, a Dios, etcétera, etcétera, a quien usted le desee dedicar el trabajo de forma especial. Dice acá que debe ser un párrafo no mayor a 14 líneas, ¿sí? Entonces, la idea es que si son dos personas, entonces colocan dos dedicatorias, colocan el párrafo y debajo el nombre de la persona. Los agradecimientos si son de forma general, donde usted hace un reconocimiento a las personas o entidades que lo asesoraron o que le suministraron o que le colaboraron con cualquier tipo de información. La tabla de contenido, que una vez que usted la termine de diligenciar todo el informe, debe darle acá y decirle actualizar la tabla para que actualice la paginación. La lista de figuras, que corresponde a la tabla de contenido específica para las figuras que usted haya utilizado en el transcurso del informe. Recuerde que cada figura que usted utilice lleva una numeración, lleva un título en la parte superior y en la parte inferior debe llevar la fuente de donde fue tomada y si fue autoría suya debe colocar como fuente autores del proyecto. Acá simplemente se coloca la lista de esas figuras y la página donde se encuentran ubicadas. Lo mismo pasa con la lista de tablas que usted haya utilizado en el documento. El resumen ejecutivo, como su nombre lo dice, es un resumen que no debe superar las 300 palabras, en donde usted debe hablar en términos generales sobre los objetivos que usted se trazó en el proyecto, cuáles fueron los resultados obtenidos, cuál fue la metodología que utilizó y cuáles fueron las conclusiones alcanzadas. De forma general, se supone que ya estos elementos están trabajados en el documento, entonces acá simplemente es un resumen de esos elementos. Y aquí en esta parte donde dice palabras claves, usted debe colocar un máximo de 5 palabras claves, donde usted en orden alfabético coloque, digamos, esas palabras que distinguen o representan su trabajo de grado. Como les digo, esas 5 palabras deben estar en orden alfabético y colocadas en forma horizontal, separadas por comas. La introducción, que es un resumen del estado del arte, donde usted se acuerda que el estado del arte fue donde usted hizo ese recorrido bibliográfico sobre aquellos trabajos o investigaciones realizadas por otras personas, en donde usted solamente, las utilizó como fundamento o como base de su trabajo de investigación. Entonces acá usted hace una remembranza de esas fuentes utilizadas, pero al final debe escribir cuál es la contribución del trabajo que ustedes están realizando, cuál es el aporte que el trabajo de ustedes está haciendo a la comunidad en general. Si usted está trabajando con un tipo de empresas, entonces cuál es el aporte de su trabajo a ese tipo de empresas, independientemente de que ya otros autores hayan trabajado temas relacionados con eso, o sea, cuál es su factor diferenciador con respecto a esos otros autores.
Seguidamente empieza ya el cuerpo del trabajo, el planteamiento del problema, que es donde usted hizo la descripción del problema, qué lo está ocasionando y cuáles son sus efectos si el problema persiste, y ese planteamiento del problema finaliza con una pregunta de investigación. La justificación, que es donde usted, digamos, explica o argumenta cuál es la importancia que tiene el trabajo de investigación realizado para los diferentes grupos de interés que giran alrededor del mismo. Los objetivos, que es donde usted redacta el objetivo general, y los objetivos específicos que se deben cumplir para poder alcanzar el objetivo general. El estado del arte, que es precisamente lo que conversábamos ahorita en la introducción, que es donde usted hizo una consulta bibliográfica en las diferentes bases de datos. El ejemplo que se colocó fue la de Google Académico, donde ustedes buscaron trabajos relacionados con lo que ustedes están haciendo y que les sirven de referente o de apoyo para tener una guía en lo que van a realizar. El marco referencial está conformado básicamente por la fundamentación teórica o marco teórico y otros marcos que los directores de proyectos le pueden recomendar. El diseño de la investigación, que es donde usted hace, trabaja 5 elementos, o sea, este capítulo se divide del 3.1 al 3.5, o sea, usted habla sobre el tipo de investigación. Usted puede utilizar investigación de tipo descriptivo si solamente quiere hablar sobre los problemas de las empresas, o una investigación de tipo explicativo si quiere ir un poco más allá, es decir, buscar cuáles son las causas que están generando esos problemas. En el enfoque hay enfoque cuantitativo si usted se apoya en cifras, hay enfoque cualitativo si usted se apoya en los puntos de vista o en los pensamientos o en las opiniones de las personas o de los empresarios, y hay enfoque mixto cuando usted combina los dos anteriores. El numeral 3.3, que se refiere al método de investigación, el que más se recomienda es el método de análisis, porque usted, después de que consigue una información, usted debe proceder a analizar esa información y poder cumplir con los objetivos trazados. El numeral 3.4 corresponde a la población y la muestra. La población es el número de, si usted está trabajando con empresas de un determinado subsector, entonces cuántas empresas de ese subsector hay en la ciudad de Bucaramanga, si usted lo está haciendo para la ciudad de Bucaramanga. La muestra es cuando usted calcula a través de la fórmula estadística cuántas empresas hay utilizando la población que usted calculó o investigó previamente. Usted con esa población aplica la fórmula y arroja una muestra estadística. Y el numeral 3.5, que corresponde al instrumento de recolección de la información, que es donde por lo general se recomienda trabajar con la encuesta, y ahí en ese caso usted elabora el formato de la encuesta con las preguntas correspondientes dependiendo de lo que usted quiera averiguar, de lo que usted quiera conseguir. Si usted se apoya de pronto dentro de esas fuentes que usted consultó, encontró alguna encuesta, usted puede tomarla como base. Obviamente que aquí tocaría citar que se fundamentan las preguntas de acuerdo con esa fuente consultada. El numeral 4, que es el desarrollo del trabajo, donde usted explica para cada objetivo específico cuáles son las tareas o actividades que se van a realizar o que se realizaron para poder cumplir con cada uno de ellos. En el numeral 5, que son los resultados, es donde usted, si ya aplicó las encuestas, entonces aquí es donde muestra el proceso de tabulación, o sea, las tablas de cada una de las preguntas, acompañadas de una gráfica y de un análisis o una interpretación de cada uno de esos resultados. En las conclusiones es donde usted concluye, es decir, después de todo este proceso que ha realizado, usted qué concluye con respecto a la problemática identificada, cuál es el problema en sí, ya con conocimiento de causa, con toda la información recopilada. Las recomendaciones es donde usted comenta, sugiere, aconseja, por ejemplo, a las empresas cómo mantenerse, cómo mejorar, cómo ser más productivos, cómo ser más competitivos. Se siguen las referencias bibliográficas, que es la lista de las fuentes consultadas siguiendo la norma APA, deben aparecer en orden alfabético. Los apéndices es donde usted coloca las encuestas que usted aplicó. O sea, si usted hizo 2 encuestas, 3 encuestas, aquí deben aparecer esas encuestas pegadas como imágenes.
Y ya anexos es en el caso de que usted quiera acompañar el documento de algún tipo de archivo adicional. Listo, recuerde que el instructivo general siempre está aquí al final del documento, donde usted debe tener en cuenta cuáles son las normas de presentación. Las principales son el tipo de letra Arial de tamaño 12, el interlineado debe ser de 1.5, después de cada párrafo debe dejar un espacio para separar un párrafo de otro, y los párrafos deben estar justificados, no alineados ni a la izquierda ni a la derecha, sino totalmente justificados. Espero que este tutorial les sirva de mucha ayuda. Muchas gracias.